A estas alturas en Estados Unidos, nuestras escuelas y medios de comunicación se han vuelto tan malos que cualquier discusión precisa sobre lo que son realmente el capitalismo y el socialismo suena casi a revisionismo. Pero, afortunadamente para nosotros, nuestro colega Dr. Tom DiLorenzo está especialmente capacitado para esa tarea y ha publicado un nuevo libro titulado El problema del socialismo. Es una gran lectura y recientemente dio una fantástica charla sobre el libro en la Universidad Mises, titulada 10 cosas que los millennials deberían saber sobre el socialismo. Creemos que os gustará, así que estad atentos. Esta charla está relacionada con mi nuevo libro, El problema del socialismo, y la idea de este libro vino de, ya sabes, algunos de ustedes pueden estar familiarizados, ha habido encuestas de opinión, hubo una encuesta de la Fundación Pew que dijo que el 69% de los votantes menores de 30 años dijeron que podían votar por un socialista para presidente en los Estados Unidos, y hubo una encuesta de YouGov.com de millennials, es decir, personas nacidas entre 1982 y 2004, y 43% de ellos dijeron que preferían el socialismo sobre el capitalismo. Y así, mi editor, Regnery Publishing, se puso en contacto conmigo y hablamos de la necesidad de un libro que explicaría por qué esto es una mala idea, ya sabes, por lo que la comercialización de un libro a los millennials en particular. Y mi editor allí dijo: queremos que cada padre conservador, para comprar este libro y darle a sus hijos antes de que vayan a la universidad, y las escuelas están en uno de los blurbs para el libro, Walter Williams escribió que, esto es lo que escribió, es una inversión que vale la pena para los padres con hijos en edad universitaria para comprar 2 copias, una para ellos y otra para sus hijos. Y luego dijo que llama a las universidades campos de adoctrinamiento socialista. Antes de enviar a su hijo a campos de adoctrinamiento socialista, déles algo de munición intelectual. Y ese es el propósito del libro. Y lo que he pensado hacer hoy es, otro título alternativo para la charla podría ser ¿cómo discutir con tus compañeros de cuarto, seguidores de Bernie Sanders en la escuela, algo por el estilo? Y así son 16 capítulos cortos. Son cortos, pero traté de hacerlos lo más concisos posible, y hay varios cientos de notas a pie de página en el libro. Así que se basa en toda nuestra literatura, pero redactado en un estilo similar al de Economía en una lección. Así que voy a repasar algunos, ya sabes, tantos como pueda. Algunos de los, ya sabes, 1 o 2 de estos, esta multitud probablemente no necesita escuchar demasiado, pero voy a hacerlo de todos modos porque tenemos una multitud diversa aquí. Pero, en primer lugar, ya sabes, ¿qué es el socialismo? Todos estos, los millennials que dicen, sí, el socialismo es algo bueno para mi futuro. Espero, me gusta asumir que realmente no saben lo que es, ya sabes, y que si aprenden, cambiarán de opinión. Pero lo que es, la forma en que lo defino es, en primer lugar, incluye la definición tradicional de la propiedad gubernamental de los medios de producción. Así que cualquier industria nacionalizada, industrias dirigidas por el gobierno, y tengo un capítulo llamado Islas del Socialismo que trata de empresas dirigidas por el gobierno. No están nacionalizadas, pero es el gobierno estatal o el gobierno local, ya sabes, hospitales, escuelas, todas las cosas que los gobiernos administran. Pero luego, en la edición de 1976 de Camino de Servidumbre, Hayek escribió que el significado de socialismo había evolucionado en ese momento para incluir programas gubernamentales de redistribución de ingresos a través del estado de bienestar y el impuesto progresivo sobre la renta. Y dijo que el objetivo siempre fue ostensiblemente la igualdad, la búsqueda de la igualdad material, el igualitarismo fue siempre el objetivo, pero los medios evolucionaron desde la nacionalización de la industria hasta el estado de bienestar y el impuesto progresivo sobre la renta. Y el impuesto progresivo sobre la renta, por supuesto, es el punto número 2 en el manifiesto comunista. El punto número 1 es la abolición de la propiedad privada, y el segundo objetivo, más importante de Marx y Engels, era un impuesto progresivo sobre la renta en las economías capitalistas, porque pensaban que ayudaría a destruir las economías capitalistas, a socavar las economías capitalistas. Así que la parte número 1 es la industria nacionalizada. La segunda parte es el estado del bienestar y el impuesto progresivo sobre la renta. Y luego también incluyo lo que Mises dijo en su libro Socialismo. En uno de los últimos capítulos dijo que los socialistas siempre han tenido una doble estrategia. La primera parte de la estrategia era nacionalizar todo lo posible, hacer que el gobierno dirigiera todo lo posible. La segunda parte de la estrategia es lo que Mises llama destruccionismo, para destruir
la propiedad privada, el sistema de libre empresa con fuertes impuestos, fuertes regulaciones, la inflación, lo que funcione, tomando el control del sistema educativo y el lavado de cerebro a los niños con las virtudes del socialismo y los males de los mercados, lo que funcione, el destruccionismo. Y con esa definición no es la vieja definición de principios del siglo XX de la propiedad gubernamental de los medios de producción, es mucho más amplia. Así que tengo 16 capítulos en el libro, 16 capítulos, cubre mucho terreno. Si usted mira el sitio web de los socialistas democráticos de América, por ejemplo, destacan un salario mínimo súper como uno de sus principales objetivos. No se trata de que el gobierno sea dueño de los medios de producción, sino de un salario mínimo de $15 la hora impuesto por el gobierno. Así que lo tomo de la boca del caballo, en otras palabras, buscando lo que los socialistas de nuestros días dicen que quieren. Anoche Hillary Clinton miró a Bernie Sanders y dijo: tu causa es nuestra causa, a Bernie. Así que supongo que se podría considerar la plataforma del Partido Demócrata y gran parte de la plataforma republicana como socialismo o socialista, en lo que a eso se refiere. Eso es lo que es. Punto número 2 que escribí aquí. Probablemente no necesito explicar esto a este grupo, que el socialismo destruirá su futuro económico. Y entonces escribo un poco sobre la historia de la Unión Soviética, por ejemplo. Nuestro amigo Yuri Maltsev, que ha enseñado en la Universidad Mises en el pasado, fue asesor de Mikhail Gorbachev, que desertó de la Unión Soviética. Y cuando desertó, terminó, es una historia muy interesante, no tengo tiempo aquí para contar la historia de Yuri, pero terminó en la oficina de Dick Cheney, que era el secretario de Defensa en ese momento. Y le dijo a Cheney que la economía soviética no representaba más del 5% de la economía estadounidense. Y la historia de Yuri es que, Cheney dice, nuestra CIA dice que es más del 50%, y Yuri insistió, no, 5%, y tenía razón. Y así, el país con la mayor base de recursos naturales en el planeta realmente no tenía economía. Es el 5% de nuestra economía a lo sumo, y nunca produjo un solo producto comercializable en los mercados internacionales, con la posible excepción de caviar, pero que proviene de un pez y no de una fábrica. Y así, sin duda, arruinará su futuro económico. Y también hablo de, ya sabes, cuando India obtuvo su independencia, adoptaron una especie de planes económicos quinquenales al estilo soviético, e India se convirtió en sinónimo de pobreza tercermundista. Pero India fue una vez uno de los países más ricos de la Tierra, ya sabes, hace mucho, mucho tiempo, pero cuando tenían más libertad económica. Han hecho mejoras desde aquellos días, pero fue un terrible desastre que fueran en esa dirección. África hizo lo mismo. Después de que la colonización terminó, todos estos países africanos adoptaron el socialismo de una forma u otra en la planificación central. Y si te interesa ese tema en particular, uno de los autores que cito es George Ayittey, que ha escrito muchos libros sobre esto. La última vez que estuve en contacto con George, estaba dando clases en la American University de Washington, D.C., y es de Ghana, pero lleva muchos años en Estados Unidos. Así que si te interesa, puedes leer a George. Ha escrito libros sobre cómo los africanos tenían una cultura empresarial e individualista antes del colonialismo, y en lugar de volver a esa cultura, sus gobiernos abrazaron el socialismo y la planificación central, y ya sabes, el resto es historia. Y así, si quieres destruir tu futuro económico, no faltan ejemplos. Argentina hizo lo mismo. El último ejemplo sería Venezuela, de la que hablaré en un minuto. Punto número 3. Es que no se puede arreglar el socialismo. Sabes, he estado en esto bastante tiempo, y siempre, si escribo artículos de opinión criticando algún programa de gobierno, o alguna regulación gubernamental, o legislación, o algo por el estilo, inevitablemente recibiré correo electrónico de alguien que dice, pero podemos arreglar esto, podemos poner gente más inteligente a cargo, o podemos hacerlo como lo hicieron allá en ese país, o algo por el estilo. Pero lo que pasa con el socialismo, por supuesto, es que hay razones inherentes por las que inevitablemente fracasa como sistema económico, independientemente de quién esté al mando. Y lo expongo en mi libro para una audiencia no especializada. Y ya sabes, las 3 razones básicas son el problema de los incentivos, el viejo problema de los incentivos. Y no sé, tal vez algunos de ustedes han oído esta historia antes, pero si utilizamos el socialismo para calificar los exámenes en el Mises University, ya sabes, tenemos estos exámenes escritos y mañana empezamos los exámenes orales.
Lo que haríamos es decirle a la facultad, cuando hagamos los exámenes orales mañana, que le den a cada estudiante un número de puntos, tal vez de 1 a 10. Si eres un estudiante de sobresaliente, obtendrás 10 durante nuestra entrevista contigo, ¿vale? Y luego sumaremos todos los puntos, dividiremos por el número de alumnos y daremos a cada alumno un suspenso marginal. Ya sea algunos la misma nota o un aprobado marginal, una especie de nota mediocre similar, eso sería usar el socialismo. Ese es el sistema de incentivos, ya sabes, causa el problema del free rider. Si no hay vínculo entre esfuerzo y recompensa, se obtiene menos esfuerzo. La razón número 2 es el problema del conocimiento de Hayek. La idea de que es la información de tiempo y lugar, el conocimiento descentralizado, lo que hace que una economía funcione. Y así, la pretensión es que un pequeño grupo de políticos o planificadores gubernamentales podría poseer todo el conocimiento que está en la mente de millones de personas, consumidores y trabajadores, e inversores y gestores. Y por eso Hayek lo llamó la pretensión del conocimiento. Y la tercera razón, por supuesto, es el problema del cálculo. Sin propiedad privada y precios de libre mercado, no tienes la guía de los precios de libre mercado. Resulta imposible organizar la producción sin precios determinados por la oferta y la demanda. Todo se convierte en un caos. Es como tratar de hacer su camino a través de una ciudad extranjera, sin señales de tráfico, sin precios basados en la oferta y la demanda. Y estas son las razones, no importa quién esté al mando. El socialismo es veneno económico. Por estas 3 razones. Y por eso ha destruido todas las economías donde se ha intentado. El punto número 4 es el mito del socialismo democrático. Y escuchamos mucho sobre esto. Tal vez algunos de ustedes vieron a Larry David en Saturday Night Live representando a Bernie Sanders. ¿Lo han visto? Es un tipo viejo de pelo blanco que se parece a Bernie Sanders. Se parece al profesor de química loco con el pelo por todas partes. Y ojos saltones y una vena abultada en la frente. Así es Bernie Sanders. Me recuerda a un Nikita Khrushchev más delgado cuando da discursos. Se inclina hacia adelante, grita por el micrófono y se da puñetazos. Por cierto, Bernie pasó su luna de miel en Moscú cuando era joven, en los días más oscuros de la Unión Soviética. Eligió Moscú de todos los lugares para su luna de miel. Su esposa debe ser una verdadera dulzura, con la que se quedó todos estos años después de que la llevara a Moscú en los 60. Pero el socialismo democrático... Miren a Venezuela hoy. Adoptaron el socialismo democrático. Bueno, mi historia sobre Saturday Night Live es Sanders, cuando dicen que hay una gran diferencia entre socialismo y socialismo democrático. Y el comediante dijo... Oh, enorme se escribe con Iker, ¿eh? Así que sí, enorme, algo así, pero no hay diferencia. ¿Sabes? El socialismo es socialismo. Obamacare es una forma de medicina socializada. No importa si fue impuesto a los americanos por un dictador o por la democracia, sigue siendo lo mismo. Y seguirá siendo igual de caótico y perturbador, no importa cómo se imponga. El socialismo es básicamente la imposición por la fuerza de un plan de gobierno o un conjunto de planes en la sociedad que sustituye a los planes individuales para sus propias vidas y para sus propias carreras. Y eso se puede hacer a través de un voto mayoritario o a través de un dictador, pero siempre se consigue lo mismo. Friedrich Bastiat lo escribió e hizo esa misma observación en la ley publicada en los años 80 y 50, así que esto no es nada original en mí. Pero Venezuela hoy adoptaron el socialismo democrático en 1999 y hoy su economía es un caos. La gente de clase media que tenía muy buenos trabajos. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudí y ahora están rebuscando en la basura de las calles en busca de comida. Tienen una hiperinflación del 1.600% anual. Al menos una hamburguesa en Caracas te costará hoy el equivalente a $170. Y los animales se mueren de hambre. La gente abandona a sus mascotas y todo el que puede se va, y así han destruido lo que una vez fue el país más rico de América Latina en unos 15 años con el socialismo democrático. Lo mismo con Argentina. Argentina hizo lo mismo, Brasil, Bolivia, lo mismo. Suecia es un país del que hablan a menudo Bernie Sanders y Hillary Clinton como modelo para los estadounidenses. Deberíamos parecernos más a los países escandinavos.
Pero la verdad sobre Suecia es que Suecia fue muy próspera desde finales del siglo XIX hasta alrededor de 1950, porque tenía un gobierno limitado, muy limitado, bajos impuestos, alto grado de libertad económica. Produjeron todos estos grandes inventores como Alfred Nobel, que inventó la dinamita, las personas que crearon los automóviles Volvo y Saab, la tecnología de refrigeración y un montón de otras empresas y productos. Y luego primero experimentaron con el fascismo y luego se pasaron al socialismo nacionalizando una serie de industrias, creando un gran estado del bienestar, un impuesto sobre la renta muy progresivo y mucha regulación de lo que quedaba de las empresas privadas. Y como resultado, Suecia tuvo un crecimiento nulo del empleo desde 1950 hasta 2005, según la Asociación Económica Sueca. No se creó ni un solo puesto de trabajo neto en 55 años, lo que significa que básicamente se estaban comiendo el capital, creado por las generaciones anteriores de empresarios y capitalistas, y lo estaban eliminando a base de impuestos. Y les creó un poco de crisis, como puedes imaginar, así que hicieron lo que los gobiernos socialistas siempre hacen. Es tratar de imprimir su manera de salir de problemas y rescatarse a sí mismos mediante la impresión de dinero, e imprimieron tanto que llegaron a tener tipos de interés del 500% en Suecia en un momento dado. Y eso provocó una reacción, una especie de revuelta al estilo de Margaret Thatcher, en la que privatizaron algunas industrias, desregularon la banca y otras industrias, redujeron los tipos impositivos marginales y se recuperaron un poco. Pero hoy Suecia sigue teniendo una renta per cápita inferior a la de Mississippi, que es el estado más pobre de Estados Unidos. Y así, cuando la gente hace el caso de que, es un éxito en Escandinavia, fue antes de que adoptaran el socialismo. Sí, Suecia fue exitosa económicamente. Tuvieron el mayor crecimiento de la renta per cápita desde 1870 hasta 1940 en todo el mundo. Y luego lo abandonaron, lo tiraron todo por la borda. En Dinamarca cito a un economista danés diciendo que ya sabes, tienen impuestos tan pesados, además del impuesto sobre la renta, que es bastante pesado y bastante progresivo. O hay cosas como un 180% de impuesto sobre las ventas de automóviles cuando usted compra un coche. Un impuesto nacional sobre las ventas creo que es del 25%. Y dijo que la recaudación total de impuestos, que este economista danés, cito, es de alrededor del 70%. Y así, ya sabes, el gobierno toma el 70% de tus ingresos. Y así, siguiendo a mi amigo Walter Williams, me gustaría señalar que una buena definición de la esclavitud es obligar a una persona a trabajar en beneficio de otra persona. Esa es una definición bastante buena de la esclavitud. Ahora los verdaderos esclavos eran esclavos durante 12 meses al año. Pero los daneses son esclavos solo el 70% del año, por lo que no están tan mal como los esclavos reales. Solo son esclavos de otras personas durante el 70% del año en lugar del 30% del año. Y por supuesto, obtienen algo a cambio de esto, supongo. Y así, Hayek abordó todo. Este tema del socialismo democrático para explicar que es como el agua y el aceite. El socialismo carcome y destruye la democracia con el tiempo. Y voy a leer un pequeño pasaje de Hayek para darles una idea del tipo de cosas que dice sobre esto. Dijo que el estadista democrático que se propone planificar la vida económica, el socialismo, pronto se enfrentará a la alternativa de asumir poderes dictatoriales o abandonar sus planes y admitir el fracaso. Pronto tendrá que elegir entre el desprecio de la moral ordinaria y el fracaso. Por esta razón, es probable que las personas sin escrúpulos y desinhibidas tengan más éxito en una sociedad socialista. Esto es de Camino de servidumbre de Hayek. Y así, por la razón que he dado antes, el socialismo siempre fracasa, y entonces los políticos nunca admiten el fracaso y nunca se rinden. Agarran más poder y gran parte del público querrá un hombre fuerte. El público saldrá a favor. Sí, necesitamos un hombre fuerte o una mujer fuerte para estar a cargo y volverse más dictatorial. Y por supuesto, eso es lo contrario de lo que pensamos de la democracia. Y esa es una de las razones. Hayek dio muchas otras, pero no tengo el tiempo para entrar en una revisión de Camino a la servidumbre aquí en esta conferencia. Pero eso es solo una parte de su lógica de cómo el socialismo es realmente destructivo de la democracia. No es compatible. El punto número 5 que yo haría es que es falso. Es falso que el socialismo produzca igualdad. Y niego que sea siquiera un objetivo moral. Creo que es un objetivo inmoral. Tengo un capítulo titulado Igualitarismo versus Naturaleza Humana. Y por supuesto, todos somos diferentes.
Todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes intereses y grados de inteligencia y fuerza y características biológicas y demás. Así que cuando un gobierno se dedica a la búsqueda de la igualdad por la fuerza, se vuelve más y más totalitario porque esa es la única manera de conseguirla. Y lo que realmente se ha convertido es una especie de guerra contra la división del trabajo, una guerra contra la división internacional del trabajo, que es lo que hace que el mundo económico gire. Todos nos especializamos en algo en nuestra vida laboral, ganamos dinero haciendo eso y luego comerciamos con otras personas que se especializan en otras cosas. Si no hiciéramos eso, es lo que mantiene unida a la civilización humana, como escribió Mises en Acción Humana, la división internacional del trabajo. Así que los socialistas como Marx y Engels sabían lo que hacían cuando atacaban la división del trabajo en nombre de la igualdad, que siempre suena tan bien, ya sabes, la igualdad. Sabían que estaban destruyendo el corazón del sistema capitalista que mantiene unida a la civilización humana, la división internacional del trabajo. ¿De acuerdo? Y por eso fueron tras ella. Cito más que solo economistas en este capítulo. Por ejemplo, cito a H. L. Mencken en una página, y ya que tengo la oportunidad de citar a H. L. Mencken, y no todos ustedes están familiarizados con H. L. Mencken, así que les presentaré algo. La historia cuenta que Murray Rothbard, en su noche de bodas con su esposa Joey, pasó toda la noche acostados en la cama leyéndose citas de H. L. Mencken y riéndose a carcajadas. Creo que es una historia real. Creo que fue Joey quien nos lo contó hace años, probablemente en un Mises University. Siempre me pregunto si es por eso que nunca tuvieron hijos, ya sabes, yo mismo. Pero quién sabe, no los conocí tan bien. Pero de todos modos, por lo que Mencken era el escritor favorito de Murray en cuanto a, como ya sabes, gente que realmente tenía un toque para golpear al Estado. Y aquí está una de las cosas que dijo el gran Mencken sobre este tema de la igualdad y el igualitarismo. Dijo: para hacerlos lo más parecidos posible y tan dependientes unos de otros como sea posible, buscar y combatir la originalidad entre los hombres. Y todo lo que puede ver en una idea original es un cambio potencial y por lo tanto una invasión de sus prerrogativas, es decir, invasión de las prerrogativas del gobierno. El hombre más peligroso para cualquier gobierno es el que es capaz de pensar las cosas por sí mismo sin tener en cuenta las supersticiones y tabúes imperantes. De eso se trata la corrección política, ¿no? De censurar todas estas críticas a las supersticiones y tabúes en los que se supone que todos creemos a manos del Estado. Y eso me recuerda a otra cosa que Hayek dijo en Camino a la servidumbre. Es que bajo cualquier tipo de colectivismo, llámese socialismo o fascismo o lo que sea, hay una especie de fin de la verdad. Uno de los capítulos se llama El fin de la verdad, porque la verdad se convierte en algo que es transmitido por el Estado y se hace cumplir por sus ejecutores en los medios de comunicación y la academia y en otros lugares. No es algo que se descubra mediante el debate y la conversación, la investigación y el aprendizaje. Es algo que nos dice el Estado, y luego cualquiera que lo cuestione es castigado. Eso es socialismo de una forma u otra. Y de eso se trata realmente la corrección política, ¿no? También cito a Kurt Vonnegut como un no economista a quien su famoso ensayo Harrison Bergeron, que en cierto modo se burla de toda la idea de igualdad forzada de la mano del Estado. No la igualdad ante la ley, sino los intentos del Estado de hacer a todos iguales de alguna manera. Y esto es lo que dijo Vonnegut. Dijo: el año era 2081 y todo el mundo era finalmente igual. No solo eran iguales ante Dios y la ley, eran iguales en todos los sentidos. Nadie era más inteligente que nadie. Nadie era más guapo que nadie. Nadie era más fuerte o más rápido que otro. Toda esta igualdad se debía a las enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución, y a la incesante vigilancia de los agentes de la Handicapper General de los Estados Unidos. El Handicapper General actuó de la siguiente manera. Hazel tenía una inteligencia perfectamente media, lo que significaba que no podía pensar en nada salvo en breves ráfagas. Pero George, mientras que su inteligencia era muy por encima de lo normal, tenía una pequeña radio de discapacidad mental en la oreja, puesto allí por el gobierno. Estaba obligado por ley a llevarla en todo momento. Estaba sintonizada a un transmisor del gobierno. Cada 20 segundos más o menos, el transmisor emitía un ruido agudo para evitar que gente como George se aprovechara injustamente de sus cerebros.
Y finalmente, cito a Mary Rothbard después de esto diciendo, la razón por la que escritores como este parodian el igualitarismo y la igualdad forzada y lo hacen sonar como una pesadilla es porque es una pesadilla. Rothbard escribió, cuando las implicaciones de tal mundo se explican en detalle, reconocemos que tal mundo y tales intentos son profundamente antihumanos. Siendo antihumano, en el sentido más profundo, el objetivo igualitario es por lo tanto malvado, y cualquier intento en dirección a tal objetivo debe ser considerado también como malvado. Y por eso los gobiernos siempre fracasan en hacer a todo el mundo igual de miserable bajo el socialismo, pero a las élites políticas y a sus partidarios en el llamado sector privado siempre les va muy bien. Por ejemplo, hoy se puede leer en el New York Times y en el Wall Street Journal que la persona más rica de Venezuela, donde la gente de clase media alta rebusca en la basura de las calles en busca de comida, la persona más rica del país es la hija de 35 años del difunto Hugo Chávez, que según se dice vale $4.200 millones, a pesar de que nunca dirigió un negocio ni tuvo un trabajo, que yo sepa. Se dice que el exministro de Hacienda de Venezuela vale $11.000 millones. No, a pesar de que estaba en la misma situación. Estoy seguro de que no creó $11.000 millones de valor para nadie, o ningún valor en absoluto, simplemente robó el dinero. Y así, en el último gran artículo del New York Times sobre Venezuela que leí, había alrededor de 10 páginas de fotos, de todas estas horribles fotos de los pobres gorroneando por comida y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo había fotos de todos los amigos políticos de Hugo Chávez uniéndose a clubes de campo, el Caracas Country Club, donde cuesta como el equivalente a $70.000 para unirse, y solo están pasando un buen rato porque eso es lo que hace el socialismo. Siempre ha sido así. Era cierto en Rusia, cierto en África, India, donde quiera que haya sido. Tienes una desigualdad grotesca. Mira todos los países latinoamericanos, tienes esta élite en la cima que vive a lo grande, y luego todos los demás, no hay clase media, todos los demás están en la clase baja. Ese es el modelo, ¿de acuerdo? Ya sabes, tus compañeros de clase y tus compañeros de cuarto, cuando vuelvas a la universidad, deben saber que tus profesores que siempre toman el camino moral pregonando el socialismo y criticando los mercados. Se están asociando con una ideología que es responsable de los peores crímenes de toda la historia humana. Hay un libro llamado El Libro Negro del Comunismo en el que puedes leer sobre estos crímenes. Hay otro, lee un libro llamado Muerte por Gobierno por R.J. Rummel. También tiene una página web. Puedes buscar en Google Muerte por Gobierno. ¿Y qué carrera tan deprimente debe haber sido? Pasó toda su carrera. Y calculando cuántas personas fueron asesinadas por sus propios gobiernos en todo el mundo. Y tiene este enorme sitio web, varios libros sobre ello. Y solo para darte una idea de la magnitud de esto, la próxima vez que uno de tus profesores tome el camino moral y vaya, ya sabes. En la promoción del socialismo, los rusos asesinaron a 20 millones de su propio pueblo. Estas no son muertes de guerra, son asesinatos de disidentes al socialismo. China, 60 millones, Vietnam, 1 millón, Corea del Norte, 2 millones, Camboya, 2 millones, Europa del Este, 1 millón, eran bastante buenos, Europa del Este, América Latina, apenas 150.000, África, 1,7 millones, y Rummel llama a esto el democidio. Es una muerte por gobierno. Y así, también tenía un gran párrafo largo que cité de uno de estos estudios, de los métodos de tortura que también se utilizaron contra los disidentes. Y eso es algo que nadie sabe. Yo le di esto a algunos de mis estudiantes. Enseño un curso llamado El capitalismo y sus críticos y hago que lean algunas de las cosas de los chicos malos. Les hago leer el manifiesto comunista y luego partes del socialismo de Mises y así sucesivamente. Y les di una tabla del libro de R.J. Rummel para darles a conocer esto, y luego un par de estos chicos estaban en las universidades republicanas y tenían uno de esos días en los que todos los clubes del campus tenían un pequeño puesto en el patio y repartían literatura o algo, o vendían magdalenas o lo que fuera que hicieran. Y de todas las cosas, estaban repartiendo mi folleto de la muerte por el gobierno a todos los estudiantes que pasaban por allí, en vez de vender galletas o algo así. Y me dijeron que nadie sabía nada de esto. Ninguno de sus compañeros sabía nada de esto. Ya sabes, pensaban que los comunistas eran todos como Bernie Sanders, ya sabes, esos tipos de abuelitos simpáticos que ves en Navidad, esos grandotes dulces, y así que no sé cuánto.
y progreso hicieron allí, pero eso es lo que hicieron. Supongo que estoy en el punto número 7. Es que el fascismo es una forma de socialismo. Ya sabes, una de las palabras más malvadas en el idioma inglés, el fascismo. Hayek lo llamó un violento ataque anticapitalista, fascismo. Después de todo, los nazis eran el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Eso es lo que el nacionalsocialismo es lo que los nazis representaban. Y así Hitler se llamaba a sí mismo socialista. Aunque el fascismo era solo una versión del socialismo, era nacionalsocialismo. Los rusos se llamaban a sí mismos socialistas internacionales. Y por cierto, no llamaban a su gobierno comunista, lo llamaron Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No lo llamaron Unión de Repúblicas Comunistas Soviéticas. El comunismo era el ideal utópico de Marx, de Karl Marx, que esperaban alcanzar algún día cuando se alcanzara el nirvana. Pero mientras tanto, todos eran socialistas. Cuando la Unión Soviética finalmente implosionó, Mikhail Gorbachev fue a Lituania y Estonia y todos estos, ya sabes, las posesiones de la Unión Soviética. Y les decía, sigan adelante y hagan lo que quieran siempre y cuando sea consistente con el socialismo. No dijo coherente con el comunismo, dijo socialismo. Así que siempre se consideraron socialistas, no comunistas. En este país los llamamos comunistas y los fascistas vinieron todos del comunismo. Por ejemplo, cito a Mussolini aquí. Y entonces mis críticos probablemente dirán, no lea su libro, cita a Mussolini. Ya sabes, la implicación es, lo cito favorablemente que no lo hago. También cito a Hitler en este libro. Aquí hay solo una breve cita de Mussolini en su libro, Fascismo, Doctrina e Instituciones. Leí su autobiografía, por cierto, y Mussolini tenía un doctorado en filosofía política, y escribió una autobiografía. Y es algo así como, si le dieras a una clase de tercer grado la tarea de escribir una autobiografía y ponerle un título, el título que eligió es Mi autobiografía, de Benito Mussolini. Qué imaginativo, ya sabes, doctorado en filosofía política y mi autobiografía. Pero este libro, Fascismo, los fascistas sabían quién era el enemigo. El enemigo era el liberalismo clásico. Ese era el enemigo. Era Adam Smith, John Locke. Ya sabes, todos los libertarios de principios del siglo XX en filosofía política y economía. Esto es lo que dijo. La concepción fascista de la vida hace hincapié en la importancia del Estado y acepta al individuo solo en la medida en que sus intereses coincidan con los del Estado. Se opone al liberalismo clásico. Literalmente dijo eso, que negaba el Estado en nombre del individuo. Bien, entonces se opuso en particular. Tengo otra larga cita ahí de uno de los teóricos de Mussolini, teóricos fascistas, que sigue y sigue denigrando lo que él llamaba liberalismo inglés. Liberalismo inglés, ¿qué es eso? Adam Smith, John Locke, ya sabes, toda la filosofía de la Ilustración escocesa, que es una gran parte del liberalismo. Y si lees el libro de Mises, Liberalismo, encontrarás que los fascistas como Mussolini, que cito aquí, y sus otros teóricos fascistas, critican muy duramente cada elemento de cómo Mises define el liberalismo clásico en su libro, Liberalismo, que está en línea, por cierto. Probablemente podrías comprarlo aquí en la librería, pero también está en línea en Mises.org, puedes encontrarlo. Y así el fascismo siempre fue una forma de socialismo. Si nos fijamos en lo que los fascistas alemanes hicieron, nacionalizaron alrededor de la mitad de toda la industria alemana, y la otra mitad fue tan fuertemente regulada y controlada, de modo que funcionaba para el Estado y no para el individuo, que Hayek escribió en El camino a la servidumbre, que de facto nacionalizaron toda la industria alemana, a pesar de que tenían ostensiblemente la propiedad privada de algunos de ellos. Estaba tan fuertemente controlada que tenías que producir lo que los nazis te decían que produjeras, y cómo producirlo, y a quién vendérselo, y así sucesivamente. Y así fue la nacionalización de facto. Y entonces, como alguna vez llegó a ser interpretado como el capitalismo, no es realmente una maravilla. Ellos mintieron, ya sabes, mintieron al respecto. No había nada capitalista en ello. Fue un ataque violento. Un violento ataque anticapitalista, como dijo Hayek. El punto número 8 que expongo en el libro es que el bienestar socialista perjudica a los pobres. Probablemente todos ustedes están familiarizados con el efecto de incentivo de los pagos de bienestar. Les daré una anécdota.
El Instituto Cato hizo este estudio en el que eligió 7 populares programas federales de asistencia social de entre 126, solo 7 de 126, y preguntaron, bueno, ¿cuánto dinero hay en cada estado? Y en el estado más alto, Hawái, son $49,000. O en el estado con menor bienestar, Mississippi, son $18,000. Así que en Hawái, eso significa que si usted está en el bienestar y recibe $49,000 en dinero y beneficios en especie del gobierno por no trabajar, y si quieres salir de la asistencia social, necesitarías un trabajo que te pagara unos $65,000 o $70,000 antes de impuestos, solo para llegar a un punto de equilibrio. Es un gran incentivo para no dejar la asistencia social. Y en Mississippi, donde el coste de la vida es mucho más bajo, si puedes ganar $18,000 sin hacer nada, tendrías que ganar $25,000 o $30,000. Y si no has terminado el instituto o tienes poca cualificación, va a ser muy difícil que alguien te pague tanto dinero. ¿Por qué lo harías? Sobre todo si tienes hijos. ¿Por qué intentarlo? Y mucha gente no lo hace. Así que hay un efecto de incentivo laboral y hay un efecto de ruptura familiar de la asistencia social y que ha eliminado el estigma que una vez existió, que tenían los hombres cuando abandonaban a sus hijos. Y mientras reciban un cheque del gobierno que permita a la madre y a los hijos al menos sobrevivir y llevarse bien, se ha eliminado el estigma. Así que ha habido un 400% de aumento en los nacimientos fuera del matrimonio desde 1960 en los Estados Unidos. Y cito la literatura, la investigación que muestra, ya sabes, algunos de los efectos de eso, o los niños, ya sabes, todos conocemos a madres solteras que han hecho un gran trabajo criando niños. Pero en general, la investigación dice que estos niños o las niñas tienen el doble de probabilidades de tener hijos fuera del matrimonio, lo que podría, ya sabes, ya que están en la pobreza para empezar, muchos de ellos podría hacer que sea muy difícil para ellos salir de la pobreza. Y los niños son 3 veces más propensos a estar involucrados en la delincuencia, en familias como esta. Y esas son solo 2 de las estadísticas que expongo en el libro. También hablo del efecto de exclusión del estado del bienestar que desplaza a la caridad privada, que suele ser mucho más eficaz que la burocracia gubernamental a la hora de ayudar a quienes lo necesitan. Y así, ese es el punto número 8 sobre cómo el estado de bienestar realmente perjudica a los pobres. Pero los pone justo donde los políticos quieren. Y dependen de ellos. Y cuanto más mejor, cuanto más mejor. Veamos, tengo tiempo para un par de estos. El punto número 9 es que el impuesto progresivo sobre la renta es veneno social, lo llamaría. Y de nuevo, todos ustedes han oído hablar de los efectos probablemente incentivadores del impuesto progresivo sobre la renta que impone tasas impositivas progresivamente más altas a las personas más productivas. Así que la idea es gravar a las personas más productivas de la sociedad, que por lo tanto tienen mayores ingresos a una tasa más alta, y luego utilizar el dinero para subsidiar a las personas menos productivas o improductivas. Y no estamos hablando de personas discapacitadas, estamos hablando de personas sin discapacidad, menos productivas, y eso se llama justicia fiscal. Eso se llama justicia fiscal. Toma robar a la gente que trabaja duro y así sucesivamente. Así que tenemos el fenómeno del empresario, que va a la quiebra 3 o 4 veces tratando de convertirse en una persona de negocios exitosa y finalmente da con un buen producto que tiene éxito y gana mucho dinero. ¿Y qué queremos hacer con él? Queremos gravar sus pantalones, queremos ponerlo en el, ya sabes, el 70% de impuestos marginales, si algún día pudiéramos. Y así, o el novelista que escribe 3, 4, 5 novelas y no gana dinero y finalmente golpea, escribe una novela de Tom Clancy. Bueno, vamos a grabar las luces del día fuera de esa persona. Y nunca olvidaré hace años cuando estaba en George Mason. Tuvimos un profesor invitado de Suecia y nunca olvidaré a esta novelista sueca que nos dijeron que era una de las novelistas más conocidas en Suecia en ese momento. Se acababa de trasladar a Estados Unidos y uno de los profesores de la facultad la conocía de algún modo y la trajo al departamento de economía para que diera una charla. Y su charla fue que la razón principal por la que se mudaba a Estados Unidos era que por fin había triunfado. Usted sabe, ella luchó durante años y no vendió muchos y finalmente tuvo un par de novelas que fueron grandes vendedores. Y su tasa de impuestos fue de 110%.
Así que si ganaba $100,000 con una novela, debía $110,000 en impuestos. Y es por eso que ella vivía en Fairfax, Virginia, en ese momento. No tenemos nada parecido en este país. Pero eso es, ya sabes, eso es una especie de juego final de donde el impuesto progresivo sobre la renta te lleva, pero la parte más insidiosa del impuesto sobre la renta en general, cito a Frank Chodorov, que escribió este gran libro, El impuesto sobre la renta, raíz de todos los males, que está a la venta aquí, también está en línea. Pero cuando adoptamos el impuesto sobre la renta, el gobierno básicamente dijo, ahora somos dueños de todos sus ingresos, y nacionalizan los ingresos y te diremos cuánto de tus ingresos se puede mantener mediante el establecimiento de la tasa de impuestos. Así que los ingresos fueron nacionalizados y el gobierno federal obtuvo una nueva y gigantesca fuente de ingresos. Sabes, no había impuesto sobre la renta en la Constitución original. ¿Y qué hizo eso? Eso condujo a una tremenda centralización del poder, porque ahora el gobierno tenía todos estos ingresos. Chodorov escribe, por ejemplo, durante la Guerra Civil, había un montón de soldados en el ejército de EEUU. Se ausentaron sin permiso o, ya sabes, simplemente abandonaron el ejército, pero Lincoln no tenía los recursos para darles casa. Pero Chodorov escribe, pero después del impuesto sobre la renta, el gobierno de EEUU tiene los recursos para perseguir a las personas que abandonan el ejército y cosas por el estilo. También tiene los recursos para sobornar a mucha gente, dándoles subvenciones del gobierno y amenazando con la retirada de las subvenciones si no se comportan de la manera que el gobierno quiere que se comporten. Y eso incluye a los gobiernos estatales y locales. Y así Chodorov ve el impuesto sobre la renta como algo que fue una especie de clavo final en el ataúd del federalismo americano o los derechos de los estados, ya que creó esta tremenda centralización del poder en el gobierno central. Y el poder centralizado es siempre el enemigo de la libertad. Así que veo el impuesto sobre la renta, el impuesto progresivo sobre la renta, mucho más ampliamente, que solo el efecto de incentivo económico menor en el impuesto sobre la renta.